Muy bien, chicos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Es la primera clase que tenemos? Confirmen, por favor, ¿es la primera clase que tenemos? Ya, es la primera clase. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, por hoy no les voy a poder compartir pantalla porque mi cámara está un poco dañada. Ya en la siguiente sesión sí ya vamos a poder observarnos porque ya vamos a estar con una cámara profesional y una pizarra. Solo por hoy vamos a ver el temita, solo por hoy vamos a ver el temita en una pizarra virtual. Ojo, hago recalco solo por hoy, nada más, solo por hoy, solo por hoy. Así que vamos a empezar. El tema de hoy no es tan complejo, así que yo creo que lo podemos trabajar. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Ya, me avisen si se puede ver la pantalla, por favor. Me confirman si se puede ver la pantalla. No, profe, no se ve. No, Ya, profesor. ahora, Ahora sí se Ahora ve. sí. ya, Sí. listo, muy bien. Ya, muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. Muy bien, chicos, ¿qué tema nos toca ver hoy? Confirmen, por favor. Temperatura, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que nosotros sabemos acerca de temperatura? Ya, para que vean que acá no empezamos con diapositivas, con fotos, nada. Vamos a empezar tal cual. Vamos a resolver. Ah, no me he presentado. Mi nombre es Henry Camacho, chicos. Conmigo van a llevar el curso de química, así que vamos a tratar de que se entienda el curso. Las recomendaciones son generales, pues, ¿no? La recomendación es que prestes bastante atención, preguntes en el momento, nunca te aconsejo que preguntes al terminar o luego, ¿no? Las preguntas tienen que ser siempre en el momento, ¿ok? ¿No entiendes algo? En ese momento se pregunta, ¿ok? Listo, entonces vamos a empezar. Hoy día vamos a ver la parte de temperatura. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué cosa es la temperatura? Vamos a hacer así algo rápido nomás. Es el ¿Qué grado cosa de... es la temperatura? A ver, ¿quién me da una idea de qué cosa es la temperatura? ¿Quién me da una idea de qué cosa es la temperatura? Tal vez grado de calor o frío que presenta la atmósfera. Ya, puede ser, puede ser. La temperatura lo que mide, chicos, la temperatura lo que mide es el grado de movimiento, ¿ya? La temperatura representa, vamos a poner así, representa, Profe, ¿podría ser una magnitud de que mide el calor con el frío? ¿Podría ser? ya, pero ¿sabes cuál es el detalle? El calor es una consecuencia de la temperatura. El calor es una consecuencia de la temperatura, ¿ok? La temperatura no necesariamente se define como el calor, ¿ok? La temperatura lo que representa es el grado de movimiento o agitación de las partículas en el interior de un cuerpo. Eso es lo que ocurre, ¿ok? Eso es lo que ocurre, ¿ok, chicos? Ahora, si tú eres observador, por ejemplo, puedes agarrar tu mano
y empieza a frotar tu mano, ¿no? Las palmas, empieza a frotarlas. Empieza a frotar las manos y te vas a dar cuenta que a medida que frotas tu mano, generas rozamiento, ¿sí o no? Y ese rozamiento empieza o no empieza a calentar tus manos. Empieza o no empieza a calentar las manos. Claro, es que al calentar las manos, al mover las manos, estás generando movimiento. Y al haber más movimiento, hay más temperatura. Y entonces, ¿cómo es que yo percibo esa temperatura? Ah, yo la percibo con el calor, pero la temperatura no es el calor. La temperatura simplemente representa el movimiento de las partículas. Obviamente que si hay mucho movimiento de partículas, va a haber más choques. Y esos choques entre partículas son los que libera la energía. Y como hay mucho movimiento de partículas, como hay mucho movimiento de partículas, entonces, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que se libera grandes cantidades de energía. Por eso que generalmente nosotros confundimos a veces, confundimos el término temperatura con el término eh, calor. ¿Ok? Ya está. Ahora, evidentemente lo que ustedes dicen es correcto, ¿no? Diremos por Profesor, acá que es una propiedad física. ¿Qué cosa es una propiedad física? profesor, Sí, te escucho, cuéntanos. tengo una consulta. Primero que nada, disculpe por interrumpirlo, pero ¿cómo podría expresar menos 80 grados centígrados? ¿Cómo podría expresarlo? En base a su definición. Ah, lo que pasa es que supuestamente la temperatura lo que a mí me muestra es qué tanto se mueven los cuerpos. Cuando tú te pones el termómetro ahorita, si tú te pones el termómetro en la boca, el termómetro marca 37. ¿Qué significa 37? 37 no significa que hay 37 partículas moviéndose. Lo que significa 37 es una equivalencia al movimiento que hay en tu organismo. O sea, dentro de tu organismo, ahorita hay mucho movimiento, pero ese movimiento es el movimiento normal que genera el cuerpo. Ahorita no te duele la cabeza, no tienes náuseas, no te duele la barriga, no estás vomitando, no estás con el estómago suelto. Todo lo que se mueve en tu cuerpo, tu pulmón, el latido de tu corazón, el flujo de la sangre, el movimiento de las heces en los intestinos, el movimiento de la orina en la vejiga, todo lo que se mueve a velocidad normal. Por eso es que la temperatura que marca tu termómetro es 37. Pero ¿qué pasa si mueres, falleces? Entonces, estando muerto, te pongo el termómetro. El termómetro empieza a marcar 3 grados, marca 5 grados, marca 6 grados. Y entonces, ¿qué significa que un termómetro en una persona marque 6 grados? Bueno, puede significar dos cosas. Una, que está en un ambiente tan frío que el movimiento de su organismo está siendo tan limitado o que está muerto, ¿no? Esa temperatura de 6 grados que me indicaría que dentro de tu organismo se ha dejado de generar movimiento. Tanto movimiento que ha descendido ese valor. Ahora, tú me hablas de un menos 80 grados centígrados, perfecto. Quizás en el ser humano no lo podamos demostrar, pero ¿qué significa que yo tenga un ambiente en el que marca un termómetro menos 80? Significa que en ese ambiente las moléculas no se mueven con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque al haber poca cantidad de movimiento, las partículas no chocan mucho y al no chocar mucho no liberan tanta energía. Eso es lo que significa el menos 80. Ahora, ten en cuenta que una temperatura de menos 80 no es tan real todavía. No hay que yo sepa en alguna parte del planeta menos 80 un poco complicado, ¿ah? En el planeta lo mucho se llega pues a menos 30, menos 20 grados, ¿no? Menos 80 ya también es una temperatura un poco ya exagerada, pero te representaría eso. Te representaría que si algo te marca a ti menos 80, significaría que en esa región no hay mucho movimiento de partículas. Que las partículas se mueven, pero con gran dificultad. Eso es lo que te indicaría esa temperatura. Gracias, profesor. Listo. Profesor, yo tengo otra duda. Cuéntanos. En este caso, bueno, creo que tal vez el hielo seco está sometido a una temperatura de menos 78,6 grados centígrados, entonces estaría aproximado por ahí a menos 80 grados, ¿verdad?
¿Cuál, Entonces, disculpa? el hielo seco, digo, Ya, puede llegar a estar aproximado a esa temperatura que mencionó mi compañera, por ahí algo ya, cercano a -80, entonces sí habría algo. ya, pero ¿qué significa eso en el hielo seco? ¿Eso qué significa en el hielo seco? Que las moléculas de CO2 no tienen un libre movimiento, están prácticamente estáticas. O sea, tienen prácticamente solo movimiento de vibración, no hay movimiento de traslación. No hay traslación de moléculas, no hay rotación de moléculas. Las moléculas prácticamente están simplemente vibrando, solo vibrando. Eso es lo que a mí me representaría, eso es lo que a mí me representaría esa temperatura, ¿no? Si yo veo que un cuerpo está a -78 grados Celsius, entonces, ¿qué significa eso? Ah, significa que las partículas, las moléculas que conforman ese sólido, prácticamente tienen solo movimiento de vibración. No pueden tener movimiento de traslación ni de rotación. ¿Por qué? Porque la temperatura, que es -80, lo que me está indicando qué cosa es, que prácticamente el movimiento es muy flojo en ese cuerpo. Hay movimiento, definitivamente hay movimiento, porque los electrones se mueven, los protones vibran, los neutrones vibran, pero las moléculas a esa temperatura ya prácticamente están solamente vibrando. Por eso es que conforman el estado sólido. Es un poco complejo que quizás para alguna sustancia de repente encontremos a nivel del mar, encontremos algo líquido a esa temperatura. Ojo, a nivel del mar, porque ten en cuenta que también hay que tomar en cuenta la presión atmosférica, ¿ok? No sé si está claro ahora sí eso. Sí, profesor, y una última pregunta. Usted también Sí. mencionó de la temperatura en el caso de un cuerpo muerto. Sí. Eh, ¿Por qué no puede llegar a 0 grados centígrados tal vez? ¿Por qué 5 o 6? ¿En qué momento? O no No, sé no, si es... no, ese es un valor que yo lo di de manera aleatoria. En realidad no sé si llegará a cero. Como yo no soy doctor, no lo sé, pero yo más o menos le di una temperatura aleatoria. Obviamente, quizás llegue a cero, quizás llegue a cero. No, no lo sé, porque no sé si llegará a cero, eso O sí sea, te que lo digo. puede ir disminuyendo. Puede ir disminuyendo, pero no creo que un cuerpo llegue pues a -4 grados Celsius, ¿no? Porque dentro del cuerpo, a pesar de que ya no hay movimiento de fluidos, ahora se está empezando a dar las reacciones de descomposición. Y las reacciones de descomposición van a generar moléculas en fase gaseosa que se van a empezar a mover. Y entonces el cuerpo, si bien es cierto, ya no va a estar a 37 grados Celsius, pero van a haber dentro del cuerpo moléculas que se mueven debido a la descomposición orgánica. Y ese movimiento de partículas va a hacer de que el cuerpo tenga una temperatura, que obviamente no va a ser pues 30 grados Celsius, ¿no? Será pues una temperatura ya muy baja, ¿no? Yo le doy un número, 5 grados, 6 grados de repente, ¿no? Pero me quiero referir a que el cuerpo nunca va a llegar a una temperatura, por ejemplo, cero. ¿Por qué? Porque hay movimiento en el cuerpo, hay una descomposición que se está generando y esas moléculas que van a empezar a generarse, dióxido de carbono, gas metano, sulfuro de hidrógeno, son moléculas que van a empezar a moverse dentro del cuerpo y van a generar alguna temperatura. No una temperatura de 37, pero sí van a generar alguna temperatura, ¿no? Porque estamos hablando de un Porque el movimiento cuerpo... de partículas. Ok, entonces es decir que cuando el cuerpo ya está muerto, aún así va a haber movimiento. Claro, es que dentro del cuerpo ocurre descomposición orgánica. Se empiezan a generar las reacciones orgánicas, se empieza a descomponer la materia orgánica dentro del organismo, se empieza a formar el gas metano. El gas metano empieza a florar por el cuerpo y como en el caso de las ballenas, ¿no? Las ballenas que acaban en la orilla del mar, las ballenas se hinchan. ¿Por qué se hinchan? Porque dentro del organismo empieza a haber gases y esos gases adentro se mueven y ese movimiento representa una temperatura. Espero que no se esté confundiendo la temperatura con el calor. Recuerda que la temperatura a mí me representa un movimiento. Si yo pongo un termómetro y a mí me marca el termómetro 5 grados, lo que a mí me está diciendo el termómetro es que hay movimiento dentro del cuerpo, muy poco, pero hay movimiento. Yo no estoy hablando de que si está frío o está caliente, ojo, son dos cosas distintas eso. Yo pongo un termómetro, el termómetro me marca una temperatura, esa temperatura me dirá si hay o no movimiento. Claro que yo tengo que tener una base para comparar, ¿no? Porque no es lo mismo que yo le ponga el termómetro a un cuerpo muerto
y que le ponga el termómetro pues a un vaso con mercurio. ¿Qué me indicaría a mí 5 grados Celsius en un vaso con mercurio? ¿Qué me indicaría a mí 5 grados Celsius en un cuerpo muerto? Entonces, obviamente uno tiene que tener bases para ver qué es lo que representa, pero hablando así directamente, la temperatura lo que me representa es el movimiento que hay dentro del cuerpo. Que yo no estoy diciendo de que si hay poco movimiento el cuerpo está frío, está caliente, porque recuerda que el movimiento es el que va a generar los choques y esos choques son los que van a liberar la energía que le dan esa sensación de caliente o frío. ¿Ok? No sé si eso se está entendiendo. Por eso les comentaba que la temperatura, lo que a mí me mide es el grado de movimiento. Yo en ningún momento he dicho que la temperatura a mí me representa si el cuerpo está caliente o está frío. Lo que a mí me representa la temperatura es qué tanto se mueven las partículas en un cuerpo. Por eso yo le decía, te pongo el termómetro, tú marcas 37. ¿Qué significa 37? Que estás calientito, que estás frío, que estás tibiecito. Eso no significa 37. 37 significa que dentro de tu organismo hay un movimiento de partículas que en este caso es de manera natural. ¿Cómo sabe que es de manera natural? Porque no estás enferma. Pero ¿qué pasa si yo te pongo el termómetro y marca 39? ¿Qué significa? ¿Que estás caliente significa 39? 39 significa que hay mucho movimiento en tu organismo. Tu sistema inmunológico está luchando para matar a la bacteria, el virus, el flujo de sangre está siendo más rápido, el corazón está bombeando más rápido la sangre, los pulmones están respirando más rápido. Eso es lo que me representa a mí la temperatura. ¿Qué tanto se mueven las cosas dentro de un cuerpo? Si yo veo que hay una temperatura de 39, lo que yo puedo decir es, hay mucho movimiento dentro de ese sistema. Que esté caliente o esté frío, eso depende, pues. Depende de la presión, depende de la temperatura externa del ambiente, depende de muchos factores, pero la temperatura a mí lo que me dice es qué tanto se mueve. Hay mucho movimiento y poco. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de la vida real ya para continuar, ¿no? Una vez en la televisión, una reportera estaba en Gamarra y era 31 de diciembre y la conductora de la televisión le dice, ¿no? ¿Cómo está la temperatura en Gamarra ahorita? Cuéntanos. Y entonces, si la conductora le pregunta cómo está la temperatura en Gamarra, ¿qué es lo que le está preguntando? ¿Por el clima o le está preguntando por el movimiento que hay ese día en Gamarra? Definitivamente la periodista le entendió y le dijo, sí, siendo hoy 31 de diciembre, hay mucho movimiento en Gamarra. La gente ha salido a comprar a última hora y no se puede ni caminar. Prácticamente la gente está chocando. Claro, eso es lo que la periodista le preguntó. ¿Te das cuenta? Le dijo, ¿cómo está la temperatura en Gamarra? ¿Cómo está el movimiento? ¿Hay mucho movimiento? ¿Hay poco movimiento? Eso es lo que le preguntaba. No le preguntaba por el calor, no le preguntaba si hacía frío, si hacía calor. No sé si me entiendes ahora la idea. Sí, sí lo entendí, pero hay una forma exacta de poder medir la temperatura con el movimiento de las partículas. Una forma de medir, debe de haber, seguramente debe de haber. Eso ¿Te que marca un mentirías? termómetro es entonces un No, aproximado. no. Un termómetro es simplemente una equivalencia. El que tú tengas una temperatura de 37 grados Celsius es una equivalencia a un movimiento que existe en un cuerpo. No es un aproximado, es un equivalente. Es un equivalente, o sea, si tú marcas tu termómetro 37 grados Celsius, eso me está indicando a mí un movimiento en el cuerpo. Y debe de haber fórmulas matemáticas que de alguna manera te indiquen cuánto se mueve un cuerpo y cómo marcaría la temperatura bajo ese movimiento. Debe de haber fórmulas, de hecho que debe de haber. Pero lo que quiero que se entienda es que la temperatura simplemente lo que a mí me da es una idea de qué tanto se mueven las partículas en un cuerpo. Por eso te comentaba, ¿no? Si la persona está enferma, yo le pongo el termómetro 39. ¿Qué entiendo yo cuando leo 39 grados Celsius? ¿Qué entiendo? ¿Entiendo que está caliente? O lo que yo entiendo es que hay mucho movimiento en su organismo. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, ¿qué tanto movimiento hay? Debe de haber fórmulas. O sea, los médicos, por ejemplo, deben de saber que si tú estás a una temperatura de 37 grados Celsius, esa temperatura debe de tener un equivalente ¿a quién? A los latidos en el corazón, ¿no? El doctor debe de saberlo, pues el doctor debe decir,
¿Cuánto es la temperatura? 39. Su corazón está a 1000 por hora. Entonces, ellos deben de conocer una fórmula que relaciona la temperatura con la cantidad de latidos del corazón, por ejemplo. O de repente, la cantidad de temperatura con las pulsaciones. O de repente, la temperatura con la respiración. Claro que debe haber fórmulas que a ti te indiquen si vale 37, cuántas son las pulsaciones en el cuerpo. Si vale 38, cuántos son los latidos en el corazón. Si vale 40, cuál es el ritmo de respiración. Claro que debe de haber fórmulas. Claro que debe de existir fórmulas. ¿Ok? No sé si ahora está claro eso. Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Muy bien. Y entonces estamos comentando que es una propiedad física de la materia. ¿Qué significa propiedad física? Propiedad física significa que tú vas a medirlo y no vas a alterar la composición de la materia. Por ejemplo, cuando tú subes, vas al doctor y la enfermera te dice, ¿no? Señor, suba la balanza. Te van a medir tu masa. Pero la pregunta es, ¿por medirte tu masa, alteran tu composición? ¿Te pasa algo? No. Entonces, eso es una propiedad física. De repente el doctor te dice, ¿no? Señorita, abra la boca para ponerle el termómetro. Te ponen el termómetro, ¿altera tu composición? No, propiedad física. O de repente te dicen, no, señorita, vamos a medir su talla, por favor, póngase contra la pared, vamos a medir su talla. Te miden la talla, pregunta, ¿por medirte la talla, alteraron tu composición? No, propiedad física. Cualquier propiedad física no altera la composición de la materia y la temperatura es una de ellas, porque para yo medir la temperatura de un cuerpo no necesito alterar al cuerpo, ¿ok? A eso se refiere con propiedad física, pero también es intensiva. ¿Qué significa que sea intensiva? Que no depende de la cantidad de materia. Que no depende de la cantidad de materia. O sea, su valor siempre es el mismo. Y por ejemplo, te doy un ejemplo rapidísimo, ¿no? ¿A qué temperatura hierve un litro de agua? 100 grados Celsius, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto hierve 2 litros de agua? 100 grados Celsius. ¿Y a cuánto hierve 3 litros de agua? 100 grados Celsius. ¿Y 4 litros de agua? 100 grados Celsius. ¿Y 5 litros de agua? 100 grados Celsius. 7 litros, 8 litros, 20 litros, 30 litros. ¿Te das cuenta que la temperatura no le importa si tú tienes una gota o tienes un litro? Siempre marca cuánto para hervir. ¿Cuánto marca, muchachos? Vamos, chicos, vamos, 100 grados Celsius. Entonces, a eso hace referencia cuando nosotros hablamos de propiedad intensiva. ¿Ok? ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entendió? Por favor, confírmeme. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Vamos a ver entonces las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura. ¿Cuáles son las escalas de temperatura? Las más conocidas. Bueno, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. claro, tenemos dos tipos. Tenemos una escala relativa. Tenemos una escala relativa. Estas escalas relativas, por ejemplo, fueron creadas tomando en cuenta varios detalles. Por ejemplo, uno de los detalles importantes es que estas escalas fueron creadas teniendo en cuenta la temperatura de fusión y ebullición del agua. También hicieron otro tipo de experimentos, ¿ah? Vamos a ponerlas acá. Generadas tomando en cuenta. ¿Qué cosa es punto de fusión? Cuando nosotros hablamos de punto de fusión es el proceso, es la temperatura a la que descongela, por ejemplo, el agua. ¿Ok? Es la temperatura, por ejemplo, a la que descongela el agua. Y el punto de ebullición es la temperatura a la que hierve el agua, por ejemplo, ¿no? ¿A qué temperatura descongela el agua, chicos? A nivel del mar, a nivel del mar. ¿A qué temperatura descongela? A 0 grados
Celsius, por ejemplo, ¿no? Y a nivel del mar, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿A qué temperatura hierve? A 100. Entonces, tomando en cuenta eso, se generaron estas dos, los Celsius, que es lo que nosotros manejamos en este país, y también tenemos, ¿qué cosa? A otro llamado Fahrenheit. ¿Ok? Fahrenheit. Seguramente no hemos escuchado mucho de eso porque no es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Y tenemos también una escala absoluta. ¿Ok? Tenemos una escala absoluta. ¿Qué cosas son las escalas absolutas? Bueno, se le llama escala absoluta porque se generó tomando en cuenta el cero absoluto. Vamos a poner acá, tomando en cuenta la ley del cero absoluto. ¿Qué me dice la ley del cero absoluto? Esta temperatura es igual a menos 273 grados Celsius. ¿Ok? Hasta hace años era una temperatura teórica. Hoy en día ya el ser humano ha podido sobrepasar esa temperatura en experimentos del tipo nuclear. ¿Ok? Pero hasta hace muchos años se creía una temperatura inalcanzable. Supuestamente, y te digo supuestamente porque es una ley, supuestamente esa temperatura, ¿qué ocurre? Supuestamente esa temperatura no se tiene movimiento electrónico, atómico o molecular alguno. En pocas palabras, supuestamente a esa temperatura, la materia por primera vez en su vida se vuelve estática. Porque vuelvo al ejemplo, creo que tienen receso ahorita, solamente quiero acabar esto y vamos a receso y retornamos. Quiero tomar el ejemplo de la persona que fallece, ¿no? Fallece una persona y esa persona está en el cajón y ya no se mueve. Pero eso no significa que esa persona esté en el cero absoluto, porque esa persona dentro de su organismo, como le explicaba su compañera, empieza a darse la descomposición orgánica y empieza a liberarse gases, y esos gases representan movimiento. Pero si quieres ir más adentro, esa persona ya puede estar enterrada un mes, pero dentro de sus huesos hay átomos de calcio, y dentro de sus átomos de calcio hay electrones que se están moviendo. Esa persona ya está muerto un mes, pero tiene electrones que se mueven en sus huesos. Tiene protones que vibran, tiene neutrones que vibran. ¿Por qué? Porque la persona macro no se mueve, pero dentro del mundo micro sigue moviéndose. Pero supuestamente esta temperatura ya nada se mueve. Supuestamente si se llega a esta temperatura, ya no se mueve el protón, ya no se mueve el electrón y el electrón ya no se mueve. Entonces, en base a esta ley, que dicen que a esa temperatura el cuerpo ya no genera ningún tipo de movimiento a nivel atómico, es que lo llamaron el cero absoluto. Y teniendo en cuenta ese valor, es que proyectan escalas tomando ese valor. ¿Qué escalas conocemos? Acá aparece una escala llamada Kelvin, ¿no? Que es muy conocida en el tema de gases, por ejemplo, ¿no? Y tenemos otra que es el ranking, ¿no? Ahí está. Ahora, solo una pequeña observación acá. Las escalas relativas pueden tomar valores positivos, positivos y negativos. ¿Ok? Claro, como tu compañera dijo, ¿no? Menos 80 grados Celsius. Pero sin embargo, las escalas absolutas toman como mínimo valor el cero absoluto. Es decir, voy a ponerlo acá, es decir, toma valores positivos, incluyendo al cero, ¿ok? O sea, ¿cuál es el mínimo valor que toma una escala absoluta? A ver, con esa pregunta nos vamos al descanso, chicos. ¿Cuál es el mínimo valor que toma una escala absoluta? Cero, correcto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Una escala absoluta toma como mínimo valor el cero. En cambio, una escala relativa toma como mínimo valor el cero o puede tomar valores negativos. Puede tomar valores negativos, ¿ok? Muy bien, ¿está claro por favor lo que hemos conversado hasta aquí, muchachos? ¿Está claro lo que hemos conversado hasta aquí? ¿Sí?
Listo, vámonos a nuestro descansito. Tienen unos 15, 20 minutos para descansar. Retornamos, creo que es en 6:20 estamos retornando para continuar, ¿ok? Listo, nos vemos en 20 minutos, chicos. Profe, en 10 minutos. 10 minutos, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, 6:09, 10 minutos, chicos, 10 minutos. Lo que pasa es que acá está mi reloj está un poco atrasado. 10 minutos, amigos, 10 minutos.
Continuamos. Continuamos. Muy bien, estamos ahí. Confirmen, por favor, chicos, para continuar. Estamos ya, listo, continuamos. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que vendría a ser, ya para pasar a hacer ejercicios. Vamos a empezar a hacer lo que es la relación o equivalencia de escalas. Equivalencia de escalas, ¿ok? La equivalencia de escalas es la manera de cómo nosotros vamos a poder, generar cambio de unidades, ¿ok? Entonces vamos a ver eso. Es súper rápido, no es nada complejo. Es súper rápido, no es nada complejo. Simplemente son proporciones que tenemos que manejar, ¿ok? Vamos a ver por acá. A ver. Ya, muy bien. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Los grados Celsius es a 5, como los Kelvin menos 273 es a 5. Los Fahrenheit menos 32 es a 9. Y los Rankine menos 492 es a 9. ¿Ok? Listo. En base a eso es que nosotros vamos a determinar nuestras equivalencias. ¿Ya está? Ahora, aquí hay un detalle bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren, aquí hay unas diferencias que se les puede conocer como notables porque son valores constantes. ¿Qué pasaría si tú igualas las dos primeras ecuaciones, por favor? Quiero que iguales estas dos primeras ecuaciones. Si tú igualas esas dos primeras ecuaciones, ¿se te van o no se te van los 5? Y te quedaría simplemente que Celsius es igual a Kelvin menos 273. Y entonces aquí vamos a obtener dos cosas. Primera cosa que vamos a obtener es que si yo quiero pasar de Celsius a Kelvin, los Celsius le sumo 273 y ya lo obtengo. ¿Es correcto o no? Despéjalo, despéjalo. ¿A qué es igual los Kelvin? Los Kelvin simplemente son los Celsius más 273. ¿Es correcto eso hasta ahí, por favor? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ya, pero también lo otro importante es una resta. Dime, ese 273 pásalo al otro lado y el Celsius pásalo a la derecha. ¿Qué te quedaría? Te quedaría que los Kelvin menos los grados Celsius, ¿qué valor adoptaría? ¿Qué valor adoptaría? 273, ¿ya? Eso es importantísimo, porque ese valor siempre va a ser constante. Entonces, es importante ¿por qué? Porque esa resta muchas veces te va a ayudar a ti a resolver problemas. A ti no te van a dar de dato esa resta. Jamás te la van a dar de dato. Tú tienes que conocer esa resta. Esa resta, por eso te decía que era como que una resta notable. Era una resta cuyo valor yo lo debo de conocer. De la misma manera, nosotros podemos trabajar ahora las otras dos. De la misma manera, nosotros podemos trabajar las otras dos. Ahí está. ¿Y qué nos quedaría? Se van los 9, me quedaría Fahrenheit menos 32 es igual a Rankine menos 492. ¿Por qué es entre 5? ¿Cuál es entre 5? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? Son proporciones, o sea, hay una forma como demostrar esto, Yanet. Es una forma como demostrar, pero por el tiempo no lo podemos hacer. Acá lo que hay que hacer es colocar los termómetros, aplicar las equivalencias, aplicar tales de Mileto y con tales de Mileto salen estas proporciones.
¿Ok? Pero ahorita por un tema de factor tiempo no lo podemos demostrar, pero estas proporciones se demuestran simplemente haciendo tales de Mileto en termómetros. Sí, 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 sí. Esos números no son inventados, salen de eso. Ahora, pásalo por favor el 492, ¿qué te quedaría? Te quedaría 492 menos 32 y esto es igual a ranking menos Fahrenheit. Finalmente, ¿cuánto nos quedaría entonces ranking menos Fahrenheit, muchachos? ¿Cuánto nos quedaría ranking menos Fahrenheit? 460. ¿Ok? Sí, sí, por eso les digo, no es difícil, ¿ah? No hay que ser un genio para demostrar esas fórmulas, sino que nosotros por un tema de tiempo no nos da el tiempo para hacerlo, pero es súper sencillo, simplemente son proporciones. Listo, entonces estas dos son las notables, ¿ok? Estas dos son las que yo nunca, por favor, nunca debo de dejar de lado. Estas son las infaltables, ¿ah? ¿Ok? Es más, con esas diferencias nosotros podemos hacer un problema de la hoja. Mira, 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 mira por acá. Nosotros podemos hacer un problemita de la hoja con eso. Profesor, buenas tardes. Disculpe por molestarlo. Sí, te escucho, cuéntanos. Ay, disculpe, profesor, es que mi internet está un poquito mal y no, a veces entrecortado, no entendí muy bien la fórmula. ¿No podría volver a explicar? Disculpe. ¿Explicar toda la fórmula otra vez? Sí, por favor, disculpe. Sí, 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 no te preocupes. Por ser primera vez lo voy a hacer, pero también tengan en cuenta, muchachos, que la clase se graba. Entonces, al grabarse la clase, si por ahí pasa Ya, algo profesor. como que se me va el internet, como que se me apagó la computadora o algo, la forma de cómo ponernos al día es volviendo a ver el vídeo luego, ¿ya? Pero no te preocupes, por ser la primera vez lo voy a hacer, pero tengamos en cuenta para quizás en algunos temas. Ah, bueno, sigo esperando las grabaciones de ayer. Bueno, eso ya lo conversan con su tutor, ¿sí? Muy bien, a ver. La equivalencia de escalas me dice, esto de acá, como les digo, viene de la comparación de termómetros. Nos dice que los Celsius es a 5, como los Kelvin menos 273 es a 5, como los Fahrenheit menos 32 es a 9 y como los Rankine menos 492 es a 9. Esas son las proporciones en las que nosotros vamos a manejar, son las proporciones en las que nosotros vamos a manejar, ¿ok? Las escalas. Ahora, lo que yo hice simplemente fue comparar las dos primeras. Comparo estas dos y entonces acá se va 5 y me queda solamente Celsius igual a Kelvin menos 203. Ahora, de aquí yo puedo obtener dos cosas. La primera es que los Kelvin son los Celsius más 273 y eso es lo que he puesto acá, ¿no? Los Kelvin son los Celsius más 273. Y lo otro que yo puedo observar, ¿qué cosa es? Que si yo paso este 273 aquí y este Celsius lo paso acá, obtendría que Kelvin menos Celsius es igual a 273. Y esa es una resta notable. ¿Ok? Igual, ahora voy a igualar estos dos. Yo igualo esos dos, se van estos 9 y lo que te queda es Fahrenheit menos 32, Rankine menos 492. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Este menos 492 lo paso por acá y este Fahrenheit lo paso por acá. Así nada más. Entonces, ¿qué te quedaría? 492 menos 32 y este menos Fahrenheit lo mando por acá. Nada más, así de fácil. ¿Cuánto es 492 menos 32? Es 460. Y eso es ranking menos Fahrenheit. ¿Ok? Ahora sí estamos ahí. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. Pero siempre, muchachos, cuando ocurre ese tipo de problemas, para eso están los videos de respaldo. ¿Ok? Muy bien, podemos ver el problemita número 12, por ejemplo, que es un problemita que en alguna vez se evaluó en algún examen y que obviamente tiene como trasfondo utilizar eso, pues, ¿no?
A ver, mira eso y quiero que veas si se cumple o no se cumple lo que estamos comentando ahorita. Mira. A ver, ¿puedo utilizar ahí o no mis restas? Claro, mira. ¿Qué tengo ahí? Me pide que determine la temperatura en Celsius y me dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto vale ranking menos Fahrenheit, muchachos? Eso es conocido, ¿sí o no? Eso es conocido. ¿Cuánto vale Kelvin menos Celsius? Eso es conocido. Y esto debe ser Celsius sobre 2. Como te digo, a ti no te lo van a dar de dato, ¿no? Tú lo tienes que saber. A ver, ¿cuánto sale eso? Ranking menos Fahrenheit, ¿cuánto vale? 460. Y eso entre 23. Más Kelvin menos Celsius, ¿cuánto vale? 273 y esto es 3. Y esto es Celsius sobre 2. Ya está. ¿Cuánto sale esto? Esto sale 20, ¿no es cierto? Esto sale 20. Esto sale 91 y esto es Celsius medios. ¿Ya está? ¿Cuánto sale la suma, señores? 111. Y 111 es Celsius sobre 2. Conclusión. ¿Cuánto es tu respuesta ahí? ¿Cuánto es tu respuesta ahí entonces? Tu respuesta es la letra C. ¿Estamos bien? Y de la misma manera, podríamos resolver el problema 11. Claro que el problema 11 ya requiere un poquito más de exigencia en los números, pero no está complicado tampoco, veamos. Veamos toda la 11, por favor. Muy bien, entonces yo digo, ¿no? Yo tengo esa expresión, entonces lo primero que a mí se me ocurre, obviamente, es multiplicarlo. Celsius menos Fahrenheit debe ser igual a Kelvin más Rankine, ¿correcto? Ya, pero acá tengo alguna resta notable o algo. A ver, voy a copiarlo esto para que lo veas. ¿Tienes alguna resta notable ahí? No, pero puedes generar alguna, ¿sí o no? ¿Qué resta notable puedo generar acá, por ejemplo? Por ejemplo, lo que yo puedo ver acá es que puedo pasar a restar qué cosa. ¿Puedo tener o no puedo tener esto? Mira, ¿qué te parece si este Celsius lo paso acá y este ranking lo paso por allá? A ver, haz eso. ¿Qué te quedaría? Te escucho, a ver, vamos. ¿Qué te quedaría? Te quedaría menos ranking menos Fahrenheit es igual a ¿cuánto? A Kelvin menos Celsius. Dime si te queda sí o no, por favor, confírmame. Claro, y eso tú lo conoces, pues mira. Entonces, ¿qué te quedaría? Que tu menos ranking menos Fahrenheit, ¿cuánto debe de ser? 273. Ahora yo te hago una pregunta. Si yo tuviera otra ecuación entre ranking y Fahrenheit, ¿podría calcular o no la temperatura ranking y Fahrenheit? Y tú lo conoces, pues. ¿Cuál? La que tú tienes de dato. Profe, pero no me han dado ningún dato. No, es que ese dato tú lo tienes que conocer. ¿Cuál? La resta, pues. ¿Cuánto vale ranking menos Fahrenheit? ¿Cuánto vale eso? 460. No sé si hasta aquí estamos bien, por favor, confírmame el chat. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Qué hago con esas dos ecuaciones, mis amigos? Dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿lo sumo, sí o no? ¿Lo sumo o no lo sumo? ¿Ya? Se va, ¿y qué te queda? Que menos 2 grados Fahrenheit es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a cuánto? Vamos, 273 más 460, 733. Y por lo tanto, ¿cuánto valen esos Fahrenheit? Vamos, divídelo entre 2. ¿Cuánto sale eso? Menos 366,5. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Cuál es tu respuesta entonces ahí? La B. ¿Qué tal?
¿Te has dado cuenta cómo me ayudan esas restas notables? ¿Te has dado cuenta cómo esas restas notables hacen de que quizás mi problema salga quizás un poco más rápido? No, eso es lo interesante de esto, pues, ¿no? Muy bien, veamos por aquí un par de problemas más antes de pasar a hacer variación. Por ejemplo, este es un problema clásico. Este es un clásico de clásicos. Este es un clásico de clásicos. Veamos. Dice, ¿no? Hallar a qué temperatura coinciden las escalas centígradas y Fahrenheit. ¿Qué significa que coincidan? Coinciden significa que si yo mido en Celsius, debe de tomar o no el mismo valor en Fahrenheit. Lo llamo X. ¿Estamos bien o no? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la única relación que tú conoces entre Celsius y Fahrenheit? No hay una resta notable entre Celsius y Fahrenheit. No hay. La única relación que tú conoces es esta, mira. Que Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Esa es la única que tú conoces. Entre ellos dos es la única. Entonces es la que voy a utilizar. Digo, Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? ¿Estamos o no? ¿Estamos hasta ahí, por favor? Confírmame. Ok, ¿estamos hasta ahí, por favor? Confírmame. Sí, profesor. Ya, muy bien. Y ahora reemplazo, pues. X es a 5. Fahrenheit, ¿cuánto vale? X también. Menos 32 es a 9. Ya está. Y muy bien. Empezamos a operar. Sube 9x. Igual sube por acá. 5x menos 32. ¿Y a eso qué sería igual? 9x es igual a ¿qué? A 5x menos, ¿cuánto es? 160, confírmame. Pásalo a restar, ¿cuánto te quedaría? 9x menos 5x es igual a menos 160. ¿Cuánto te queda aquí? 4x es igual a menos 160. Por lo tanto, ¿cuánto vale x, amigos? ¿Cuánto vale x? Menos 40, ¿no? O sea, ¿qué significa? Significa que a la temperatura de menos 40, esas dos temperaturas se van a igualar. Eso es lo que significa. ¿Ok? No sé si hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Profesor, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. Bueno, en la primera parte usted igualó los grados centígrados con los grados con Fahrenheit y Ujú. después colocó otra igualación a X, ¿verdad? Y eso Ya. entonces lo reemplazó como grados Celsius al momento de hacer Ujú. la operación. Sí. Pero ¿por qué lo igualó todo junto? Eso. Porque acá me dice coincide. ¿Qué significa coincidir? ¿Qué significa coincidir? Esa es la pregunta. Hallar la temperatura, hallar a qué temperatura coinciden las escalas Celsius, las escalas centígradas y Fahrenheit. ¿Qué significa coincidir? Que son iguales, pues. Entonces, por eso que yo digo, Celsius debe ser igual a Fahrenheit, ¿correcto? Pero como yo no quiero escribir en la ecuación ni Celsius ni Fahrenheit, entonces mejor lo igualo a una letra, ¿no? Que Celsius valga X, que Fahrenheit valga X. Lo reemplazo
lo despejo y X es menos 40. O sea, a menos 40 grados Celsius, en el termómetro en Fahrenheit también marca menos 40 grados Fahrenheit. Eso es. ¿Ok? No sé si esa era tu pregunta. Sí, sí, profesor, gracias. Listo. Muy bien, vamos a ver un problemita más de esto antes de ver un poco de variaciones. Profesor, ¿podría ser la 2? Claro, voy a hacer la dos. Sino que yo elijo los problemas tomando en cuenta cómo vamos avanzando. Por ejemplo, ahorita voy a tomar otro tipo de problema, voy a hacer la 2, pero después de la 2 voy a tomar otro tipo de problema porque vamos avanzando con la teoría. ¿Ok? Sí, pero vamos a hacer la 2. A ver, ¿qué nos dice la 2? La 2 nos comenta lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será la temperatura de un cuerpo en grados Celsius? Ah, perfecto, lo coloco. ¿Cuál es la temperatura de un cuerpo en grados Celsius? No lo sé. Si su temperatura en Fahrenheit, dice que la temperatura en Fahrenheit son los 4/5 de su temperatura en Celsius. Allá, así. Listo. Entonces, ese es el dato, mira. Ese es el dato. Ya está. Ahora, evidentemente, aparte de esta relación, ¿cuál es la única que tú conoces? ¿Cuál es la otra relación que tú conoces entre Fahrenheit y Celsius? ¿Cuál es? La que hemos visto hace un rato. Celsius es a 5. ¿Como quién? Como F menos 32 es a 9. Fahrenheit menos 32 es a 9. Es la única que tú conoces, no hay otra. Ya, entonces acá hay dos opciones. El alumno común y corriente lo que hace es esto, ¿no? Cuando digo común y corriente no es una forma denigratoria de decir nada, sino que simplemente el alumno, ¿qué es lo que generalmente haría para que suene quizás menos feo, ¿no? Porque a veces común y corriente como que suena un poco despectivo, pero obviamente no voy por esa línea, sino que simplemente digo que el alumno, ¿qué es lo que generalmente haría, no? Lo que generalmente haría el alumno es esto, ¿sí o no? Fahrenheit lo va a reemplazar con esto y va a poner 4/5 de grados Fahrenheit menos 32 y todo sobre 9. Eso es lo que haría un alumno habitualmente, por no decir lo otro, ¿no? Y obviamente acá va a tener que hacer su operación en ASPA y toda una serie de cosas. Exacto. Pero antes de hacer eso, nosotros podemos apoyarnos un poco en las matemáticas. Y las matemáticas me dicen, oye, ¿qué te parece si yo a este Celsius lo llamo 5x? Ahora tú dirás, profesor, ¿y cómo usted se iluminó para que sea 5x? No, no me iluminé. Lo que pasa es que la regla fundamental de la matemática es no trabajar con decimales ni con fracciones. Entonces yo te digo, ¿no? ¿Sería bacán o no sería bacán que este Celsius de acá tenga quinta? Claro, porque si ese Celsius tiene quinta, se va él y se va él. ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Entonces invéntale pues la quinta, ¿no? Llámale que Celsius sea 5x y entonces ¿a qué va a ser igual tu Fahrenheit? Te escucho, ¿a qué va a ser igual tu Fahrenheit? A 4/5 de Celsius, pero Celsius ¿cuánto vale? 5x. Ahí está, pues mira. Y ahora ¿quién se va ahí? Se va 5, se va 5. ¿Y cuánto vale tu Fahrenheit? 4x. Listo. Eso simplemente es un poco de matemáticas nada más. No es nada milagroso, nada. Es un poquito de matemáticas. Y ahora sí reemplaza. Vamos, ¿qué te quedaría? Celsius. ¿Cuánto vale Celsius? 5x entre 5. Ahí está, mira. Fahrenheit, ¿cuánto vale? 4x menos 32 es a 9. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Eso está más fácil o no que lo que hicimos hace rato? Confírmame. Eso está más fácil, ¿no? Yo no digo que sea el mejor método, pero ¿está o no está más fácil que el reemplazar la fracción en la otra ecuación? ¿Sí o no, chicos? Ya, ¿quién se va acá? Se va el 5. Este 9 sube o no sube a multiplicar. Ya, multiplica 9 por x igual 4x menos 32. Pásalo a restar 5x y esto es menos 32. Y yo creo que ahí nomás lo dejaríamos. ¿Por qué? Porque a mí el problema me pide los Celsius. ¿Y a qué es igual los Celsius, chicos?
¿Los Celsius es igual o no es igual a 5x? Claro. Entonces, ¿cuánto es tu respuesta acá? Menos 32. Y se acabó. Listo. ¿Cuál es tu clave, por favor, ahí? ¿Cuál es tu clave? Listo. ¿Qué tal? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Voy a hacer un problemita más y de ahí paso a variaciones. Voy a hacer el problemita número 4, que no es un problema complejo, así que no vayas a pensar que es un problema difícil. Pero quiero pasar a hacer ejemplito porque quiero tener un problemita de cada caso que tú tienes ahí. Ya, de ahí pasamos a hacer variaciones. A ver, la pregunta es directa, no es compleja. La pregunta es directa, no es compleja. Simplemente el problema me dice, un termómetro me está marcando mi temperatura, voy a ponerlo así, a 68 grados Fahrenheit, y me está pidiendo que lo pase ¿qué? A Celsius. Eso es, nada más. Entonces, recuerdo lo único que sé, que es mi relación Celsius es a 5, Fahrenheit menos 32 es a 9. Ahí está. Listo. Reemplazo, ¿no? No sé cuánto vale Celsius. Fahrenheit vale 68 menos 32 y esto entre 9, ¿no? ¿Cuánto sale 68 menos 32, por favor? 36. Entre 9, 4. 4. Ya está. Y de ahí simplemente lo subo a multiplicar. ¿Cuánto sería entonces en Celsius eso? 20. 20. Y esa es la respuesta. Se acabó. Muy bien. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces ahí tenemos ya varios problemitas de distintas formas, ¿no? Ahí hemos hecho ya 4 problemitas interesantes, 5 en realidad bonitos, que tú vas a encontrar en varios libros también, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora un término muy interesante que se llama variación de temperatura. ¿Qué cosa es una variación de temperatura, muchachos? Te escucho. Una variación de temperatura, amigos, es simplemente una diferencia, es una resta, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de una variación, nosotros hablamos de una resta. Hablamos de una resta de una temperatura inicial menos una temperatura final. Eso es lo que representa, eso es lo que representa una variación. Una variación a mí me representa una resta. ¿Ok? Una variación a mí me representa una resta. Esa es la definición de variación. Variación es una resta de dos cantidades. No te preocupes porque al final las diapositivas yo se las voy a pasar a tu tutora para que se los comparta. Así que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo voy a identificar yo una variación? Facilísimo. Una variación la identificas así, porque el problema te dice lo siguiente, ¿no? La temperatura aumenta en, por ejemplo, o te dice la temperatura disminuye en, ¿no? Entonces, estas son las palabras claves. Si yo escucho el término, la temperatura aumenta en, la temperatura crece en, la temperatura decrece en, escucho, aumenta en o decrece en, entonces estamos hablando de una variación, ¿ok? Y te pongo un ejemplo para más o menos ir entrando en contexto, ¿no? Te digo, yo tengo una temperatura inicial, por ejemplo, voy a inventar cualquier valor, 20 grados Celsius, y de repente esta temperatura vamos a calentar el sistema, calentamos el sistema y decimos que la temperatura aumenta, escúchame, aumenta en 90 grados Fahrenheit. Ya estamos ahí. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto será mi temperatura final, pero en grados Celsius? Entonces, amigos, aquí empiezan los problemas. Yo podría decir que es 20 más 90, 110, confírmame. 20 más 90, 110, así sería. No. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar esto porque están en diferentes escalas. Correcto. Pero y entonces,
¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Mira, te lo voy a poner aquí porque quiero que no te aprendas fórmulas, sino que tú aprendas. ¿Tú te acuerdas de esto o no? ¿Tú te acuerdas de esto o no te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto o no te acuerdas de esto? Ya, eso era la conversión, ¿no? ¿Te acuerdas? Con eso nosotros generamos la conversión. ¿Te acuerdas o no? Ya, pero yo tengo una pregunta. Estos 90 grados Fahrenheit, yo los puedo pasar a Celsius aplicando esa fórmula. Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Puedo aplicar esa fórmula para convertir esos 90 grados Fahrenheit a Celsius? La respuesta es no, no puedo hacer eso. ¿Por qué, profe? La respuesta es muy sencilla. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú tienes, eso que dice 90, es una variación. Y esto no es una variación. Esto que nosotros hemos estudiado acá, esto que nosotros hemos estudiado y que hemos hecho conversiones hace un ratito, esto sirve para algo que se llama temperaturas, así lo llaman en los libros de termodinámica esto, temperaturas puntuales. Puntuales. Ahora, ¿cómo defines una temperatura puntual? Bueno, los libros de termodinámica lo definen como la temperatura inicial o la temperatura final de un cuerpo. Esa es una temperatura puntual. O sea, ¿quién es una temperatura puntual? Esto es una temperatura puntual. Si yo quisiera pasar esto a Fahrenheit, utilizaría eso de ahí. Porque esto es una temperatura inicial, temperatura puntual. Esto es una temperatura final. Puedo utilizar eso porque es una temperatura puntual. Pero la pregunta del millón es esta, mis amigos. ¿Esto es una temperatura puntual? ¿Ese 90 grados Fahrenheit es el inicio o el término de una temperatura? No, no lo es, pues. Es que eso, ¿qué cosa es, muchachos? Lo hemos definido arriba. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es esto? Esto es una varia, eso es una varia, eso es una variación. ¿Ok? Y si yo quisiera cambiar esos 90 grados Fahrenheit a Celsius, no lo podría hacer con esto. No lo podría hacer. Profesor, ¿y entonces cómo lo cambio? Facilísimo. Quiero que me vuelvas a decir qué cosa era una variación. A ver, quiero escuchar las voces. ¿Qué cosa es una variación? Vamos, amigos, vamos, vamos. ¿Qué cosa es una variación? ¿Qué pasó? Ya nadie habla, ya. Dios mío. Al inicio de la Correcta. clase todo el mundo habló y ahora nadie habla. Resta de ¿Perdón? dos cantidades. ¿Qué cosa es una variación? Disculpa. Una resta, La una resta de dos. diferencia. Entonces yo te hago una pregunta. Mira, este Celsius que está acá, ¿yo lo puedo poner o no como Celsius menos cero? ¿Celsius menos cero afecta en algo o no afecta en nada? No afecta en nada. ¿Sí o no? Pero al tener una resta, ¿eso es o no es una variación? Pregunta, al ser es una resta de temperaturas, ¿eso no es una variación? Ah, entonces yo digo, mi variación en grados Celsius es a 5. Mira, ¿esto es o no es una resta, muchachos? Sí, entonces mi variación en Kelvin es a 5. Eso no es una resta, muchachos. Sí, entonces mi variación en Fahrenheit es a 9. Eso no una resta, muchachos. Sí, entonces mi variación en ranking es a 9. Esa es la que tú vas a utilizar para las variaciones. Pero ahora yo quiero que tú seas observador. Pregunta, ¿es necesario que tú te memorices esa fórmula o la puedes deducir de arriba? Es necesario que tú te memorices. Es necesario que tú te memorices. Es necesario que tú te memorices o la puedes deducir de arriba, señor. Claro, eso es. Mira, eso es lo bonito de la química.
Lo bonito de la química es que mientras menos fórmulas sepas, la química es más bonita. ¿Por qué? Porque eso significa que con una sola definición tú puedes deducir muchas cosas. Entonces, ahora sí, ya tengo claro eso, digo, ya. Entonces, lo que yo voy a decir es, mi variación en Fahrenheit, que vale 90, la tengo que convertir a una variación en Celsius. Entonces, utiliza tus relaciones. ¿Cómo sería? La variación en Celsius es a 5, como la variación en Fahrenheit es a cuánto, muchachos? A 9. Ahora sí, mira, por favor, reemplázalo. La variación en Celsius es a 5, la variación en Fahrenheit vale 90 y esto es 9. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Cuánto sale esa variación en Celsius? ¿Cuánto sale esa variación en Celsius? 50. 50. Entonces, ¿qué podré decir yo? Entonces yo digo, mi temperatura al inicio vale 20 grados Celsius. Pero ahora, ¿cuánto aumentó? Ahora sí, pues, ¿qué digo yo? Aumenta, ¿en cuánto? Te escucho. ¿Aumenta en cuánto? 50 grados Celsius. Claro, pues. Y ahora sí, ¿cuánto es esta temperatura final? Sería los 20 más los 50. ¿De cuánto estamos hablando, muchachos? De 70. Listo. ¿Se entendió, por favor, entonces? ¿Se entendió cómo es que tú vas a utilizar las variaciones? Se entendió esta situación de las variaciones? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a reconocer cuando una temperatura es puntual, que ya te dije que es cuando la temperatura está al inicio o al final, y cuando hablamos de una variación. ¿Ya? Eso es importantísimo entender. ¿Ah? Veamos por aquí. Veamos por aquí. Sí, yo creo que podemos manejar ese ejercicio. Veamos las 6. Ya, muy bien. Vamos a ver. Ya, veamos. Un ejemplo aplicativo. Un ejemplo aplicativo. Nos dice lo siguiente, ¿no? Un gas varía su temperatura desde una temperatura inicial que vale 40 grados Fahrenheit y dice que esto pasa a una temperatura final que vale 76 grados Fahrenheit, ¿no? Me pide que determine cuál es la diferencia me pide que represente la diferencia en Kelvin, ¿no? Vamos, atiende, hijo, atiende, pues atiende para que entiendas mejor, vamos. A ver, la diferencia, réstalo, pues. Yo voy a hallar una diferencia de temperaturas en Fahrenheit. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 76 menos 40. ¿Cuánto vale? 36. ¿Es correcto? Pero él quiere esa diferencia no en Fahrenheit. ¿La quiere en qué? La quiere en Kelvin. ¿Correcto? Entonces, como eso es una variación, yo digo, mi variación en Kelvin es a 5. ¿Estamos bien o no? Como mi variación en Fahrenheit es a cuánto? A 9. ¿Está? ¿Está claro eso, por favor? Confírmenme al chat todos. ¿Está claro que estamos hablando de variaciones? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien? Por favor, tengo como no sé cuántas personas conectadas y solo me escriben 2. Ok, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Estamos bien, profe. Ya. Entonces seguimos. Ya, entonces aplico. ¿Cuánto sería? La variación en Kelvin es a 5.
La variación en Fahrenheit, ¿cuánto me salió? 36, ¿no? Y esto es a 9. ¿Listo? Ya está. ¿Cuánto me sale? 36 entre 9 es 4. Por 5, ¿cuánto es? 20. Listo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo resto en Fahrenheit, me sale el valor de 36. Pero ¿qué pasa si yo cada una de esas temperaturas las llevo a Kelvin? Si yo lo resto, ¿cuánto me va a salir esa diferencia? 20. Eso es lo que me dice yo. ¿Ok? A ver, vamos con este ejercicio. Vamos chicos, vamos, prestemos atención. No hay que distraernos. Ya, ¿cómo sería eso? A ver. ¿Cómo sería? A ver. Dice, ¿no? Un alumno tiene una temperatura inicial que vale 300 Kelvin. Elevándose su temperatura mira, elevándose significa que aumenta, ¿sí o no? Ahí está. Me pide que determine cuál será la temperatura final. Mira, me lo piden ¿qué, muchachos? Me lo piden Celsius. Ya, yo voy a hacer esto, pues lo calculo en Kelvin y de ahí lo pasaré a Celsius. ¿Te parece? ¿O no te parece eso? ¿Sí o no? Ya, entonces lo que yo tengo que hacer es esto, ¿no? Yo acá tengo una variación, yo acá tengo una variación en Fahrenheit que vale 45 y la tengo que pasar a una variación en Kelvin, ¿correcto? Ya, ¿cuál es la definición entonces? La variación en Kelvin es a 5, como la variación en Fahrenheit es a 9. Listo, a ver, ¿cómo sería eso, chicos? Listo, reemplacemos. La variación en Kelvin es a 5. La variación en Fahrenheit es 45, ¿no? Y esto es a 9. Muy bien. ¿Cuánto sería eso, chicos? A ver. 5 por 5, 25. Confírmame. ¿Sí? Sí, Ya. profesor. Entonces, estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Entonces la temperatura final sería los 300 más los 25. O sea, mi temperatura final, ¿cuánto sería? 325 Kelvin. Pero esa es la respuesta, no. Ahora, esa temperatura que yo acabo de calcular aquí, ¿la tengo o no que pasar a Celsius? Confírmame. ¿Sí o no? ¿Cómo la paso? ¿Esa es una variación o es una puntual? Quiero que me respondas eso nada más. ¿Esa es una variación o es una puntual? El pasar de 325. Claro, esa es una puntual, pues porque esa es una temperatura final, ¿sí o no? Claro, entonces para eso yo qué digo, bueno, para eso yo utilizo mi Celsius es a 5 como Kelvin menos 273 es a 5. Lo estoy colocando simplemente para que diferencien, ¿ya? Para que diferencien. Obviamente de aquí se va y obviamente de aquí ya se despeja lo que habíamos hecho en la primera parte, ¿no? Que los Kelvin son los Celsius más 273. Entonces, ¿a qué es igual el Celsius? Al Kelvin 325 menos 273. ¿De cuánto estamos hablando, chicos? ¿De cuánto estamos hablando? De 50 y 52. Listo. ¿Se entendió, por favor, entonces cómo es la idea? La idea de trabajar con una puntual y con una variación, por favor. ¿Se entendió eso, amigos? Esto es importantísimo, ¿ah? Muchas veces los chicos ya en los ciclos, a la mitad de ciclo ahí,
No entienden todavía que dicen, profe, ¿qué es una puntual? ¿Qué es una...? Y este tema es importantísimo. El tema de temperatura, yo siempre he dicho que es uno de los temas más importantísimos que se deben de tocar en un ciclo. Muy importantes, ¿no? Muy importantes. Muy bien. Listo, a ver, veamos por acá. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí, amigos? ¿Estamos bien? Ok. Voy a hacer este último problema. Los demás los puedes trabajar tú, no están complejos. A ver. Dice, apliquemos un poco de aritmética. Calentar un cuerpo. ¿Calentar qué significa, muchachos? ¿Calentar es una puntual o es una variación? Calentar. ¿Es una puntual o es una variación? Que a ti te digan Variación. calentar es una variación. Entonces dice, ¿no? Mira el dato, ¿ah? Calentar un cuerpo en 5 grados A es igual que calentarlo en 3 grados B. Ah, ya. O sea, la variación de temperaturas en el grado A es proporcional a 5, como calentar en B es proporcional a ¿cuánto? A 3. No sé si eso está claro, chicos. Dice que calentar un cuerpo en 5 es igual que calentarlo en 3. O sea, el cuerpo A debe ser proporcional a 5 y el cuerpo B debe ser proporcional a 3, ¿o no? Ya, pero son variaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos dan de datos? Si el agua congela a 10 grados A o menos 20 grados B, allá. Mira lo que voy a hacer acá. Voy a graficar aquí dos termómetros. Ya estamos con el tiempo, así que lo voy a hacer acá rápido nomás. Ya, mira, ya. Este es mi termómetro en grados A y este es mi termómetro en grados B. Aquí voy a poner la temperatura de fusión porque es lo que me dan de datos, ¿no? A ver, dice lo siguiente, ¿no? Dice que el agua congela, esa es la temperatura de fusión, congela. Ok, bueno, en realidad es descongela, así que mejor le voy a poner acá congela nomás, ¿ya? Ya, ahí está. Dice que cuando congela en A vale 10, o sea, esto vale 10. Pero cuando congela en B, ¿cuánto marca? Marca menos 20. Ahí está. O sea, esas temperaturas son equivalentes, pues, ¿no? Ya. Pero ahora, ¿qué dice? ¿A qué temperatura coinciden ambas escalas? ¿Qué significa coincidir? Ya lo explicamos hace un rato, ¿no? ¿Qué significa coincidir, chicos? Igualar. Coincidir iguales. Entonces, imaginemos que coinciden acá. Si él vale X, ¿él cuánto tendría que ser también? X. Dime si hasta ahí estamos bien, por favor. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Profesor. Sí. Ya, ahora yo te hago una pregunta. ¿Puedes calcular la diferencia de estas temperaturas acá? Dime, ¿eso sería o no sería una variación en A? ¿Cuánto valdría esa variación? X menos 10. ¿Sí o no? Y yo te hago una pregunta. ¿Y esa debe ser o no proporcional a esta variación de acá? ¿Eso sería o no una variación en B? Resta, ¿cuánto sale? X menos 20. Dime, ¿esas son o no son variaciones? Muchachos, pero esas variaciones, ¿yo las puedo reemplazar o no acá? Claro, reemplázalas. Ese es el dato que te han dado, ¿no? La variación en A, ¿cuánto vale? X menos 10. Y esa variación debe ser o no debe ser proporcional a 5. Y la variación en B, que vale X más 20, debe ser o no proporcional a 3. Ayúdame, por favor, con los números ahí. ¿Cuánto sería, por favor? Ayúdame. A ver, sería 3x menos 30 igual 5x más 100. ¿Es correcto o no es correcto eso?
Lo paso por acá, me sale menos 130, lo paso por aquí, me sale 2x. ¿Cuánto sale x, muchachos? Por favor, ayúdenme porque ya estamos con el tiempito, el profesor está esperando, creo. ¿Cuánto sale? Menos 65. Y esa es tu respuesta, ¿no? Ah, ¿a qué temperatura van a coincidir esas entonces? A menos 65. Listo, mis amigos. ¿Se entendió, chicos, por favor, el día de hoy la clasecita? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendimos los conceptos teóricos? ¿Entendimos por ahí los fenómenos que ocurren cuando hacemos cálculos con temperatura? ¿Sí? ¿Seguros? Muchas gracias, señores. Entonces, yo creo que ya estamos con el tiempo. Rosy, cuéntame, por favor. Sí, profesor. Ya estamos, ¿no? Sí, profe. Ya, listo, Rosy. Entonces, te dejo con los chicos. Te mando ahorita mismo el PPT para que se los compartas, ¿ok? Ok, profesor, muchas gracias. Cuídese bastante. Chao, un abrazo, cuídate.